Hola, mi nombre es Indira Palmira Miranda Nandi y en este video veremos el tema de la evolución educativa de México a través de los años. Como sabemos, México ha sufrido un sinfín de cambios en el ámbito educativo, desde los métodos de enseñanza, las diversas reformas educativas, la creación de nuevas escuelas, así como también los nuevos modelos educativos. México ha tenido la evolución desde la cultura prehispánica hasta nuestros días. Es por ello que las grandes civilizaciones que habitaban la nación desarrollaron distintos métodos de enseñanza. En este periodo se inventa el sistema de numeración. Por ejemplo, los mayas crearon el concepto de cero y su representación. En cuanto a la educación, se realizaba con base en la agricultura, la religión, la guerra, la astronomía. Se creó un sistema de escritura que generalmente eran de fibras de maguey y cuero. Los jóvenes iban a dos escuelas distintas. Una era el Calmecá y el otro el Tepochcali. Los jóvenes a los 15 años de edad asistían a estas escuelas. Es por ello que en el Calmecá asistían los hijos de los nobles que se instruían para ser sacerdotes, guerreros de élite, jueces, maestros y gobernantes, así como también se impartían materias como astronomía, historia, entre otras. Los jóvenes del pueblo asistían al Tepochcali, en donde se les instruía con cantares, alabanzas y el manejo de armas y la reparación. Otra de las etapas es la educación en el México colonial. Con la llegada de los españoles en 1520 se inicia la conquista y con ella la evangelización. En 1523 los franciscanos y los dominicanos se encargaban de la educación y la imposición del catolicismo. Aprendieron lenguas indígenas y con ellas redactaron gramáticas y vocabulario. Asimismo, en 1521 el rey Carlos V decreta la construcción de la Real y Pontífica Universidad de México, inaugurada el 25 de enero de 1553. En ella se instalaron 4 facultades: Teología, Derecho, Medicina y Artes. En la educación en la etapa de México independiente se logra la identidad con la Declaración de la Independencia en 1814 y con ella la Constitución de Apatzingán. Se redacta en ella el artículo 39 que decía: la educación es necesaria a todos los ciudadanos, debe de ser favorecida por la sociedad con todo su poder, reconociendo la importancia de la educación para todos los sectores de la sociedad. En la etapa de la educación en México revolucionario, en esta etapa, en 1905, Justo Sierra, siendo secretario de Instrucción Pública y de Bellas Artes, instituye la Secretaría de Educación Pública y con ello los cambios a la educación mexicana. Entre estos, se funda la Universidad de México el 26 de mayo de 1910, ya que con su predecesora fuera clausurada por Maximiliano de Habsburgo. Se divide en las siguientes facultades: preparatoria, jurisprudencia, medicina, ingeniería, bellas artes y altos estudios. En ese mismo año se contaba con 1,200 escuelas. Los cambios ocurridos en la Revolución Mexicana: el 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva Constitución. En ella se decreta la educación como oficial, laica y gratuita. En 1920, José Vasconcelos, filósofo, educador y abogado mexicano, siendo rector de la Universidad Nacional de México, realiza el establecimiento de la educación. Para lograrlo, requirió empleo de voluntarios. Otro de sus grandes logros fue la creación de las misiones culturales, que tenían como propósito enseñar a leer y escribir, artes, oficios, agricultura e higiene a niños y adultos. El 28 de febrero de 1921 se crea la SEP, Secretaría de Educación Pública, y con ello inicia el proceso de federación de la educación en México.
Continuando con las reformas, en 1926 se crea formalmente la Escuela Secundaria Mexicana. En 1930 ya se contaba con 6.800 escuelas rurales y de 1934 a 1940 se crea el Plan Sexenal que reforma el artículo 3 constitucional. Lázaro Cárdenas, en 1936, funda la Escuela Normal de México, impulsando así la formación docente en México. También se crea en 1937 el Instituto Politécnico Nacional, ampliando oportunidades para los estudiantes. La educación en el México moderno. Estos cambios ocurrieron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940. Las rancherías y los pueblos de México contaban con al menos una escuela. Se usó la radio y la televisión para combatir el analfabetismo. En 1940 se instaura la denominada Escuela de Amor, donde enfatizaba la unidad, la familia y los valores. En 1942 Miguel Alemán promulga la Ley Orgánica de Educación, donde se propone, entre otras, la fundación de la Escuela Normal Superior en 1945. La Ley Orgánica nos dice que propone, entre otras cosas, la unificación de contenidos curriculares. Menciona también la creación del CENTEC, así como también Jaime Torres Bodet se hizo cargo de la Secretaría de Educación Pública, en donde el plan de 11 años contempló proyectos para construir escuelas para maestros y libros de texto gratuito. Miguel de la Madrid crea el CONACYT de tiempo completo. El plan de Salinas era vencer la descentralización. Salinas elige a Manuel Bartlett como secretario de Educación. La educación en México actual nos dice que pueden ser evaluadas desde diferentes perspectivas: el desempeño de los alumnos, el estado de las instalaciones escolares, la cobertura de los servicios y otros indicadores. La educación en nuestro país ha tenido grandes figuras políticas. Uno de ellos fue el presidente Carlos Salinas de Gortari. Entre los años 1988 y 1990 transfirió a gobiernos estatales la operación de servicios educativos. Felipe Calderón impulsó la Alianza por la Calidad de la Educación. En él realizó las pruebas de enlace para medir la eficiencia del nivel educativo. Durante el 2012 se realizó el Pacto por México, en la cual se establecen pautas para lograr una educación de calidad y equidad. Como hemos visto a lo largo de la historia de la educación en México, es importante que se pueda aprender de los errores y así no volver a repetirlos, pero siempre tener en cuenta los aciertos para poder tener una mejor educación de calidad. Con las nuevas tecnologías, que son una herramienta de gran ayuda para seguir mejorando e innovándose día a día. Eso es todo en el video. Gracias, hasta la próxima.